la realidad de una cosa que parecía un negativo, que parecía un dibujo sin terminar, pero ayer, ahora lo estoy viendo muy claro, perfecto la persona de Jesús, aún Isaías nos describe su apariencia. ¿Tú crees? Yo lo había leído por todos estos años, nunca me había dado cuenta que hablaba de su apariencia física. No hay atractivo, no había atractivo. Por eso no decían, oiga, ya va ese señor allá, grande, grande, alto, alto, alto. Ese señor allá de cabellos rubios, ese de ojos azules. Sí, es muy como que se ve bien. Vamos a ver de qué se trata, porque como que se ve muy, muy atractivo, muy diferente a los demás hombres. No, no, eso no hubo en él. No tan común como los demás judíos, tan sencillo como los demás judíos. No había ningún atractivo para que le deseemos. Sin embargo, los cuadros que nos pintan, ¿cómo lo pintan? Algunos lo pintan rubio, de ojos azules, cabello amarillo. Sí, otros lo pintan trigueñito, de ojos negros, cabello negro. Y cada uno se imagina y lo trata de dibujar a su imaginación, pero ninguno apuesta exactamente a su apariencia, como lo describe la palabra. Yo creo que no ha leído esa palabra tampoco. Entonces, imagínense la persona de Jesús, el más alto y sublime entre los hombres. Imagínate, nacidos de mujer, como él fue siendo Dios, se hace hombre y nace de una mujer, como estaba escrito en la profecía, creció como crecen todos los niños, nació como nacen todos los niños, no, no fue engendrado como todos los niños, porque fue el Espíritu de Dios quien lo trasladó del reino de los cielos al vientre a la matriz, al vientre de María la Virgen, como estaba escrito. Entonces, su engendro es lo único que es diferente a todos los hombres, porque no fue engendrado por voluntad de varón ni por varón. Fue totalmente un injerto del Espíritu de Dios que siendo Dios se anonada, se hace hombre, se hace bebecito, chirriquitico y su embrión viene al vientre de María la Virgen y se cumple la palabra porque nació de una virgen. Y nació en Belén donde los profetas decían que nacería. Y creció en Nazaret, como dice la Escritura, que nacería. Y fue a Egipto buscando refugio, como dice la Escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Todo eso está escrito en todo el Antiguo Testamento, los profetas hablaron todo eso de él y todo eso lo tenemos nosotros ahora cumplido, hecho una realidad. Qué cosa linda la vida de Jesús, seguir conociendo la vida de Jesús es precioso, nos llena de vida. Así que Pablo conoció exactamente toda esa historia tan preciosa. Job también, y por eso pudo decir, Job, yo sé en quién es, yo sé que mi Redentor vive, y no dudó ni por una milésima de segundo de que su Redentor haría por él lo que nadie más puede hacer. Y Pablo se aseguró también, dijo, no me importa que me persigan, no importa que me apedren. No sé si escritura, mi hermanito Juan, la encontraste donde Pablo cuenta todas las vicisitudes que pasó 3 veces, por 3 ocasiones le pegaron 39 azotes, menos uno, que era la ley romana para que no muriera. El último ya mataba, pero 39 lo hirieron de pies a cabeza 3 veces, naufragó, sufrió hambre, sufrió frío, sufrió desnudez, sufrió persecución, sobró pedreras, fue perseguido, lo apedrearon, de todo. Fue encadenado, fue preso, pero qué cosa la vida de Pablo, pero nada de eso le quitaba su fe en Cristo y más bien se goza, decía, bienaventurado yo, porque estoy sufriendo esto por la causa de mi Cristo, o sea, de mi Señor. Y con qué honor podía sufrir todo por causa de su Señor. Lo sentenciaron a muerte, lo iban a decapitar, lo decapitaron. Pero él dijo, por la causa de Cristo me gozo y estoy en cadena, decía los hermanos que escribía a los Efesios, a los Gálatas, les escribía, estoy en prisión, mis hermanos, por la causa de mi Cristo, estoy en cadenas, pero estas cadenas son mi gozo, porque me recuerdan el sufrimiento de mi Señor. Y pero qué cosa para uno deleitarse en el sufrimiento, en vez de sufrir, de maldecir, de quejarse, como muchos dicen. No, anoche había un programa de desencadenados y la señorita, la protagonista, una joven que fue sujeta al vicio del coñac, fue adicta totalmente al coñac y se enojó con Dios porque su primera hijita que nació, pues nació con una enfermedad rara. Entonces eso maldijo a Dios. ¿Qué fue lo que no hizo contra Dios? No quería saber y no me hable. Y al que le hablaba lo odiaba, quería romperle la cabeza y decía, uy, qué odio. Yo decía, Dios, ¿cómo pararía esto? Pero tiene que haber terminado bien porque están dramatizando su vida. Voy a esperar güey, cómo fue vencido este odio que ella tiene por ti. Después, añito más tarde, entonces ella sale con polio. Entonces dije, uy, Señor, si por su hija hizo tanto y pecó tanto contra ti, ahora que es ella, y santísimo, esto se va a empeorar, ¿no? Y escuchándolos, finalmente
El Señor logró conquistar el corazón de esta criatura que odiaba al Señor, pero ahora que lo odiaba con todo su corazón. Y Dios fue preparó un corazón noble, una joven cristiana, que por más que la muchacha la maldecía, la tiraba y le cerraba la puerta, decía, no vuelva acá, no quiero saber más. Ella siempre pasaba para dejarle saber que el Señor Jesús le amaba y Él estaba ahí para ayudarla con sus suaves palabras, con su amor, con su ternura, sin forzarla, simplemente dejándole saber, Jesús te ama y Él te puede salvar y puede cambiar tu vida. Y ahí poco a poco, como 3 visitas hizo en contra de la conciencia, en contra de la voluntad de esta joven que estaba enojada con Dios y adicta al coñac. Sí, el Señor fue llamándola y finalmente esta joven revestida de amor, que Dios le puso amor por esta mujer adicta y renegaba de Dios, hubo una campaña evangelística y ella habló con el evangelista y le comentó la situación de la señora. Entonces el mismo evangelista le mandó una nota a la señora invitándola a que viniera a la campaña que él quería hablar con ella y conocerla. Bueno, la muchacha tampoco quiso venir a esa invitación, pero luego Dios fue convenciendo su corazón. Entonces pasó a esta joven que siempre le visitaba en contra de la voluntad de ella, y entonces le dijo, no te olvides que el evangelista te espera. Dice que yo no voy por allá ni me hable, yo no voy por aquí, evangelista, ni que nada. Entonces renegaba y nada, y nada, y nada. Finalmente, la joven se fue a la campaña, llevaba en el corazón a esta señora, oraba y clamaba por ella, y la señora ya en casa, ya estaba en silla de ruedas, ya estaba inútil por el polio, pero sintió en su corazón, dijo, para que no me moleste más, voy a pasar por allí nada más para que no me molesten más. Y así se arregló, se preparó como pudo, se puso en su sillita de ruedas y se fue. Allá llegó a consumir, ella misma manejando su sillita de ruedas. Cuando la vieron llegar, pues a recibirla, entonces el evangelista, como sabía que estaba en silla de ruedas, cuando vio esa silla, dijo, esa es la señora. Enseguida se bajó de la plataforma, el evangelista fue y la abrazó, la saludó y la invitó a que entrara, que estuviera más cerquita de Dios. Quédate más cerquita de mí para tenerte más cerca. Ahí entre uno y otro, en contra de la voluntad de ella, la fueron movilizando poco a poco y finalmente allá quedó frente al evangelista para oír el mensaje del evangelio y no distraerse por nada. Y entregó su corazón a Cristo y qué alma preciosa, el Señor la sanó y la levantó de las sierras y fue una tremenda mujer testigo del poder de Dios que salva y que sana y que libera. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, que es Cristo a quien le tenemos que presentar a la gente con adicciones, con problemas, con tanta situación que se presenta. Es presentarles a Cristo como el que puede ayudarles y díganle de paso por añadidura y es gratis. Porque muchos creen que hay que pagar si oramos por ellos o si los visitamos o si los vamos a llevar a algún sitio. No, de una vez díganle, es gratis para ti la salvación. Cristo pagó el precio, no te cobra ni un solo centavo por salvarte y por sanarte y por liberarte de todas estas cosas que están haciendo esclava tu vida. Él te puede salvar y sanar y libertar de estos vicios y gratis, no te cobra nada. Créelo en tu corazón y dile, Señor, si es cierto esto que me dicen, por favor, hazlo en mí. Aquí estoy, entra en mi corazón y perdona mis pecados y cambia mi vida. Y te aseguro que Jesús lo va a hacer, le dice la persona que tiene la certeza. Entonces, qué lindo y qué sorpresa cuando aquella persona, aún en privado, porque no a veces no da su brazo a torcer, aún en privadito, le dicen, Señor, exactamente lo mismo. Si tú existes, si tú oyes, si tú me ves, entonces, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, haz algo por mi vida, Señor, quítame esto, entra en mi corazón, por favor, sálvame. Y qué sorpresa, a los 10 minutos de su decisión por Cristo, están liberados totalmente. Todos respiran profundo y dicen, ¡ay, Señor, sí, tú eres real! Me siento feliz, se me quitó una carga. Y comienzan a regocijarse en el Señor porque sienten que algo pasó en sus vidas. El enemigo salió de ellos, la maldición salió de ellos, el pecado salió de ellos. Entró Jesucristo y cuando Él entra, sale todo lo malo que está ahí por engaño, por usurpación. Entonces sale todo lo malo
por cuando entra Jesús. Entonces, mis amados, tengan en cuenta siempre para un ser querido, un amigo, un compañero, lo que sea, un compañero de trabajo, siempre es invitarlos a conocer a Jesucristo, el Señor, porque es el que cambia, el que perdona, el que transforma y el que redime. Entonces, mis hermanos, yo creo que con estas palabras nada más vamos a quedarnos hoy. Están basadas en Isaías 53, que ayer lo leímos y lo quería leer hoy, compartirlo para los que no estuvieron ayer, pero ya basta con esto que hemos hablado y el Señor continuará ayudándonos a vivir. Mañana veremos, mañana veremos, mañana es Jueves Santo, veremos la última cena, cuando cena con sus discípulos. Estamos siguiendo al Calvario con él en esta semana. Aquí lo vemos ahora y solamente voy a leer Isaías 53, solo leerlo, porque ayer lo explicamos. Si hay algo que aclarar, pues lo hacemos. Entonces, para seguir la ruta hacia el Calvario con Jesús, cuando dice que él fue llevado al monte de la calavera. El monte de la calavera se llama la calavera porque el monte tiene una figura. Allá a lo lejos, dice mi hermano que estuvo en Israel, que allá a lo lejos se ve una montaña y esa montaña tiene forma de calavera. En ese monte era donde los crucificados los ponían para morir allí al sol y al agua. Hasta las 6 de la tarde, los que no morían antes, a las 6 de la tarde los clavaban las piernas con un golpetazo, un mazo, para adelantarles la muerte, porque por ley tenían que estar abajo de la cruz a las 6 de la tarde. Ya tienen que bajar los cuerpos. Entonces, esa era la, la costumbre, ¿no? Y esa era lo tradicional en el Imperio Romano. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir la ruta. Ya empezamos con el camino del Calvario. Llegó a Jerusalén. La semana pasada leíamos que se contempló a Jerusalén. Dijo, sí, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y a los que son enviados, cuánto yo siento que tú no hayas aceptado el tiempo de tu visitación, porque Jerusalén, representando a pueblo de Israel, lo rechazaron a Jesús abiertamente como el Mesías, no lo aceptó, la nación no lo aceptó, lo rechazaron. Entonces Jesús lloró sobre la ciudad, ya sabía que se acercaba su hora y lloró, dijo, Dios mío, no hay alternativa, voy a ir a la cruz, pero ¿y esta nación que desprecia el mensaje de paz que tú envías para que ellos sean los primeros en ser beneficiados de esta mi obra en la cruz, de este mi sacrificio que voy a pasar por ellos, y me rechazan? Y lloraba diciendo, Dios, ten compasión de esta nación que nos ha rechazado, que nos ha tirado a un lado, que no han querido querer en nosotros, y ahora, Señor, sabemos que el juicio va a venir sobre ella. Y Jesús sufría de pensar en el juicio que en el año 70 iba a llegar sobre ellos como castigo, como reprensión por su rechazo como nación a recibir a Jesús como el Mesías, sabiendo el Sanedrín que era el Mesías. Lo sabían, no eran ignorantes, eran muy inteligentes. Además, Dios les dio la sabiduría espiritual para que discernieran que él era el Mesías, y lo rechazaron. Ay, santísimo Dios, es que el hombre sí que endurece su corazón, ¿no? Pero estamos siguiendo los pasos. Ayer vamos de Isaías 53, hoy estamos haciendo un recuento nuevo para los que no estuvieron ayer. Mañana hablaremos, si Dios permite, de la Santa Cena, su última comida con sus 12 hombres. Ahí están todavía los 12. Su última comida, sus requerimientos, sus consejos, su amor, su ternura, su confesión de sentirse de sentirse atormentado, de sentirse turbado, porque sabe que su hora está llegando. Él también sufrió esa turbación. Por ejemplo, aquí entre nosotros, ¿no? Yo que pasé por una cirugía, todos los que pasan por cirugía, el temor a la cirugía, generalmente no sabemos si vamos a salir o no con vida de la cirugía cuando tenemos que pasar por ese proceso. Otros pues pasan otros procesos que también no saben si van a salir con vida o no. Entonces sabemos lo que es entrar y ir a pasar a un proceso donde no sabemos cómo vamos a salir, si bien más, si vamos a morir, si vamos a sobrevivir. Jesús sabía que él iba a morir en ese proceso. Él lo sabía y sabía cómo lo iban a moler, cómo lo iban cómo lo iban a convertir en un pedazo de carne rociada de sangre por todo lado, lavado en sangre por todo lado. Ya no tenía fuerzas ni vida ni oxígeno para llegar a la cruz, pero tenía que llegar a la cruz porque el propósito de Dios era que muriera en la cruz, ¿sí? La pena máxima para el pueblo romano y la pena máxima de aquel tiempo y la pena más dolorosa, la pena más imposible de soportar, la posición en que los ponían y los clavaban era imposible. Eso era un martirio de los martirios, porque no tenían forma de moverse para respirar, y para poder respirar no podían.
No podía, entonces su agonía era demasiado fuerte, más fuerte que cualquier otro que estaba con los brazos sueltos y las piernas sueltas, podía moverse, pero en la cruz no podía moverse, no, ni la cabeza, a Jesús ni la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía una corona de espinas demasiado de grande, tosca, clavada en la carne, en su sien, en su cráneo ahí, en el cuero cabelludo, eso estaba clavado. Y ve que esas espinas las le dieron un golpetazo y las clavaron, sus sienes, las dos quedaron heridas, y esa cosa grande es como tú entrar en un Transmilenio con un sombrero de esos sombreros llaneros, te estrellas con todo, ya todo el mundo le pegas con el ala del sombrero, porque está el Transmilenio bien lleno y la sala del sombrero ocupando espacio, donde quiera que pasas, chum, con el sombrero, ya, eso, y empuja el sombrero, y no se da cuenta que está provocando a la gente a decirle, oiga, señor, quítese el sombrero, porque con eso nos está golpeando. Entonces, exactamente era Jesús con su cruz de espina, de su corona de espinas en la cruz, porque no podía ni siquiera mover la cabeza. Los ladrones sí podían moverla, pero él no, porque la corona no le permitía mover su cabeza porque chocaba con el madero, su corona pegaba al madero, entonces él no podía mover la cabeza, y si intentaba hacer las fuerzas, la espina era más honda. Entonces, imagínense, ya molido, ya quebrantado, esta corona se la pusieron a las 9 de la mañana, y a las 3 de la tarde fue que él murió, 6 horas. 6 horas, clavado en la cruz, ya parada la cruz allá en el monte de la calavera, 6 horas clavado en esa posición tan terrible. ¿Y qué tenía él en su corazón para soportarlo? Nosotros, la creación de Dios, los humanos de Dios, los hechos a su imagen y semejanza, sí, nosotros, y por nosotros, usted puede imaginarse ese cuadro, queriendo respirar y no poder, queriendo respirar y no poder, buscar oxígeno y no poder, está atado, está clavado, no puede moverse, y el corazón está que casi falla, pero él sigue tratando de buscar oxígeno hasta que llegue su hora, que era a las 3 de la tarde. Imagínense que su sacrificio no fue cualquier cosa. Para nosotros tomarlo tan suave, para nosotros tomarlo como ahí pasajeramente la cosa. No, su sacrificio fue algo terrible. Por eso es que Dios no perdona a quien rechace a su Hijo Jesucristo. Ese es el pecado más grande que no va a ser perdonado. Ese es el pecado que dice la Escritura. El mismo Señor Jesús lo dijo. Todo pecado es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonada. ¿Por qué digo que no podrá ser perdonada? ¿Por qué? Porque sencillamente si están rechazando a Jesucristo, que es el único camino, la única vida, la única verdad, la única puerta al cielo y para ser salvo, el único que puede redimir y salvar es Cristo. Si lo rechazamos, ¿qué otra puerta hay para ser salvo? Ninguna, en absoluto ninguna. Entonces, si tú rechazas la única que está abierta, entonces, si no entras por ella, entonces, ¿cómo puedes hallar salvación? No la hay en nada, ni la hay en nadie absolutamente. Tú rechazas la sangre del Cordero, y el Señor lo dice, Él lo dijo, y también el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, todo el que rechaza la sangre del Cordero y la tiene por nada, entonces ahí es que dice, esa sí la vamos a leer porque concierne al sacrificio de Cristo y a lo que estamos hablando para entrar en oración. Esta semana es especial para nosotros. Uno le llaman la semana especial, otra le llaman la semana de gloria y otro la semana santa. Para nosotros las tres cosas. Esta es la semana nuestra porque tiene que ver con nuestro Salvador, con el Mesías de nuestro corazón, con el que dio su vida solamente con el plan, el propósito de sufrirlo todo para que nosotros seamos salvos y libres de la ira de Dios que va a caer sobre el mundo. ¿Por qué la ira de Dios va a caer? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué en la gran tribulación es la ira de Dios? Porque ese mundo que va a quedar ahí, que va a someterse a la gran tribulación, a quedarse ahí porque no quisieron aceptar a Jesús, no lo quisieron aceptar, la ira de Dios está cayendo sobre ellos y va a caer de una forma tan imposible de soportar y de creer. ¿En qué? ¿Por qué? En castigo al rechazo que tuvieron a la persona de Jesús, blasfemaron porque no creyeron los escritos que están escritos por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. No creyeron al Espíritu de Dios que dejó escrito, todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. No lo creyeron, lo refutaron, lo rechazaron, lo negaron, se negaron a recibirlo. Entonces la ira de Dios va a caer. ¿Pero por qué va a caer la ira de Dios? Porque Jesús, el Padre, sabe a qué dolor sometió a su Hijo para que el mundo crea, y que ahora lo rechacen después de haber pasado un dolor tan grande y haber pagado nuestra cuenta y nosotros rechazarlo. Dice Dios, hice todo, les di mi Hijo a pedazos y añicos lo hicieron y lo entregué para que sean salvos, y ahora lo rechazan, ahora lo
pisotean y pisan su sangre. No, entonces y se levantará como una osa recién parida. Dice la escritura en el Antiguo Testamento que Dios se levantará como una osa recién parida. Se levantará en contra de todo esto que estamos viendo y en defensa de sus hijos. Entonces, vamos a mirarlo aquí en Hebreos. Hebreos. Vamos a mirar aquí, tenemos marcado eso de el valor de la sangre del Cordero. Mirando Hebreos, vemos todo el ministerio de Jesús como sacerdote, como abogado. Hermana, Vamos una a pregunta. mirarlo aquí. Buenos días. Sí, sí, Una pregunta. sí. Usted dice que el que niega a Jesús no es Sí. perdonado, pero Ujú. Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Y por qué fue perdonado? Eso es diferente, porque no lo negó con conciencia de negarlo para decir Jesús no existe o no existió, mire lo que me hizo. No, eso no fue la negación de Pedro. No, no, eso es muy diferente. Es el que lo niega determinadamente, que de Dios no quiere saber y maldice y pelea y dice a Dios no. Y hay muchos le han dicho a Dios en su cara no y no y no. No quiero, te odio, te odio. Eso es diferente. Pedro no lo negó con esa actitud, ni Pedro lo negó porque quiso negarlo por maldad o por salvar su vida. Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Si se lo tocan, él iba a matar y a comer del muerto, decimos nosotros, ¿no? Como que dice iba a ser lo peor. Entonces, la decisión de Pedro no fue favorecerse él, fue querer salvar al Señor de que no pasara por donde Jesús le había dicho que pasaría, que iba a morir en la cruz. Y Pedro no podía aceptar eso, no lo podía aceptar y estaba oponiéndose a que lo toque lo primero y verá. Y brincó cuando los soldados vinieron a apresar en el Getsemaní. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? No sacó la espada y iba. El primero que le puso la mano a Jesús en su cuello para ponerle una cadena, Pedro le salta encima con la espada y le iba a cortar la cabeza, solo que el Señor en su bondad le desvió la espada y le tumbó una oreja. ¿Y qué hizo el Señor? Le puso la recogió y se la puso al soldado como testimonio, ¿no, mijo? La oreja es testigo de que yo soy el Señor. Entonces, Pedro, el Señor Jesús le dice a Pedro, lo corría, Pedro, no, ¿cómo haces eso, Pedro? El que espada mata, espada muere. Y el Señor se puso como que dice, Pedro, vas a dañar todo el propósito. Yo no vine aquí como un seductor, yo vine aquí a salvar, yo te lo dije, Pedro, no. Y que está contendiendo con Pedro por amor a su Señor. No era que lo estaba negando, pero el que niega a Jesús y no lo acepta, niega al Señor y no acepta a Jesucristo para ser salvo, eso es diferente, corazón, son dos situaciones diferentes. Pedro lo amaba, no lo negaba porque lo quería negar. Además, eso tiene ¿cómo se dice? Una razón que no es la que nosotros vemos, de que simplemente lo negó. No lo negó porque lo negó. No. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Como amaba tanto a su Señor y no aceptaba que él fuera a la cruz y que lo mataran. Y eso que Jesús no le comentó, me van a morir, van a ser añicos. No, simplemente, pero yo tengo que morir. Yo vine para morir en una cruz. Eso fue, no se lo dijo todos los detalles, que donde se lo diga, Dios mío, Señor, no sé qué hubiese hecho Pedro. Entonces, cuando llegó la hora y que él vio que sí, ciertamente lo apresaron, lo encadenaron y se lo llevaron en cadenas, Pedro tiró su espada allá porque el Señor se la quitó y le tiró su espada al lado. Entonces siguió la turba y siguió, y no me voy de aquí, y que de aquí me quedo, yo tengo que ver qué van a hacer a mi Señor, y siguió ahí. Lo entraron allá al Sanedrín, allá se entró Pedro también, entre toda la turba se entró. ¿Cuál era el plan de Pedro? Entrarse, porque quería ver qué le hacen a su Señor para defenderlo. No va a permitir que se lo toquen. Entonces Jesús también sabía que Pedro iba a hacer eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús en el acto que ha llevado al Sanedrín? Donde va a ser el primer juzgamiento fue el Sanedrín, donde el primero que le pegó fue el sumo sacerdote, le arrancó casi la barba de un tirón. Entonces el otro le dio una bofetada. Sí, pero ¿en qué momento sucedió eso? Estaba Pedro en la turba, ya en el palco, estaba mirando qué hacen con mi Señor y cómo lo tratan. Estaba espeluzado Pedro. Entonces, cuando ya veía que se le va a acercar, estaba alerta. Entonces Jesús sabía que mientras Pedro estuviera ahí no se podía iniciar el juicio, porque Pedro iba a estorbarlo todo, a dañarlo todo. Y Jesús no vino a morir por sedición, vino a morir con amor, un corazón limpio, santo, puro, a morir por nuestra salvación. Y Pedro estaba haciendo un estorbo porque no quería que lo mataran. Entonces,
por eso le dio una señal para poderlo sacar. Entonces Jesús le dijo, bueno, Pedro, tú dices que me amas y que darías tu vida por mí, pero yo creo, mijo, que cuando llegue la hora, tú vas a fallar. Yo te aseguro, te voy a poner una señal para que lo veas. Cuando tú lo digas por segunda vez, que no me conoces, porque quieres estar ahí para averiguar, a ver qué puedes hacer en contra de lo que yo tengo que hacer, entonces el gallo va a cantar. Cuando tú lo oigas, acuérdate que yo te dije, Pedro, yo te dije que tú, llegado el momento, me ibas a fallar. Entonces, cuando Pedro oyó el canto del gallo, se acordó esas palabras y se avergonzó. Dijo, Señor, no, pero yo no te estoy negando, yo quiero estar aquí para ver. Dice, Pedro luchó con sí mismo y finalmente se sintió tan mal que se salió a llorar, pero yo no estaba negándolo, yo estaba diciendo que me dejen quieto porque quiero ver qué está pasando, y dije, no lo conozco, para que me dejen quieto, no quiero saber de él, para que me dejen quieto, pero yo quería ver, quería ver todo, y lloraba, dice la escritura que lloró amargamente, sí, se escondió por allá. Fue Jesús que hizo ese papel, preparó esa situación para sacar a Pedro del medio, y cuando dice la escritura que cuando Pedro salió, empezó el juicio, empezó el primer golpetazo en el rostro del Señor. Pedro no podía ver eso. Entonces no fue que lo negó, no fue que lo rechazó. O bueno, usemos la palabra negar, dijo, no lo conozco, está bien, eso quiere decir que lo negó, pero no lo rechazó como su Señor, no, era por su Señor que quería desbaratar todo y defenderlo, fue por amor totalmente, expuso su vida, no lo negó como lo niegan los que dicen, no te quiero, yo te odio, no quiero saber de ti, quítate de mi vida, no quiero saber de ti, eso es diferente, mijo, pero lo de Pedro fue una cosa muy total, él quería mirar de qué pasa con su Señor, no estaba negándolo para rechazarlo, dijo, no lo conozco, porque quería que lo dejaran quieto, que no le preguntaran, él no quería que lo distrajeran, en otras palabras, debo decir, no quería que lo distrajeran, quería estar atento a todo, y por eso fue que lo distrajeron. Una vino y preguntó, ¿tú te pareces a él? No, yo no lo conozco, no sé, aquí estoy por curioso. Otro vino, yo te he visto con él, ahí yo creo que sí tú andabas con él. No, pues yo estoy aquí para mirar qué está pasando con él, así como todos estamos aquí. Ajá, y llegó una más alborotadora. Tú te pareces a él y hablas como él, tú eres de ellos. Y Pedro dijo, pero esta gente, ¿por qué no me dejan quieto? Y le dio rabia, ¿por qué no me dejan quieto? Y yo no conozco a ese hombre. Entonces, pero no era que lo estaba negando de veras, no, era una excusa. Era una mentira para poderse quedar ahí, que lo dejaran quieto, no quería perder ningún ápice de lo que pasaba para caer encima del que fuera, al que lo tocara. Entonces, imagínense si eso pasa, Jesús no hubiese ido a la cruz como el Salvador, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, hubiese ido por sedición cuando no tenía nada que ver con ninguna sedición, no, el santo y puro, lo menos que él podía hacer era, lo menos que pudo hacer y que hacía siempre era privarse a la violencia y predicar contra la violencia y enseñaba contra la violencia. No es con espada, no es con ejércitos, es con el Espíritu de Dios. No, nada que el que mate espada morirá. El que mate también le matarán como él mató. Y siempre predicó en contra de la violencia. ¿Cómo iba a morir ahora por la culpa por la culpa de Pedro? Como un seductor y no como el Salvador, como el Rey de Reyes, como dijo Pilato, escribió en la cruz en 3 idiomas, en el latín, en el griego y en el hebreo, Jesús, el Rey de los judíos. Aleluya, gloria a Dios. Eso no se hubiese escrito si hubiese Pedro metido la mano. No. Pedro no lo negó porque lo quiso negar. No. Lo dijo así como cualquiera de nosotros. Yo he estado en lugares donde he sido testigo de cosas y me he quedado en el grupo, me he quedado porque estoy pensando en la oportunidad de poderme acercar a la persona herida y he querido estar ahí. Y la gente me dice, ¿qué pasó aquí, señora? ¿Qué pasó? Y digo, corazón, no tengo ni idea. Estoy tratando de mirar a ver qué fue. Yo sé lo que pasó, pero no me quiero que me distraigan. Yo estoy alerta de la persona a ver si se aparta la multitud para yo acercarme a la persona herida, para poder ayudar. Entonces digo, no sé qué pasó. No tengo ni, es que quiero que no me hablen porque quiero estar pendiente de la persona para poder ayudar. Ellos están ahí por chisme, pero yo estoy ahí pendiente por su alma. Entonces no quiero que me distraigan. Entonces contesto rápido, ¿qué tal que me ponga a dar detalles? En eso ya se muere el hombre, la mujer, lo que sea, y lo perdí todo por estar dando información que no debía, no era el momento. Mi momento era estar pendiente de esa criatura para darle ayuda y ofrecerle a Cristo.
Entonces, ¿ven la diferencia, mijo? Yo sí lo sabía, sí sabía qué pasó, claro que sí, pero no me puedo distraer ahora, es el momento, estoy velando por su vida. Entonces, porque dice, yo le pregunté al Señor, dijo que no sabía, y mira, ahí está con el paciente, mira, ahí sí se puede acercar. Entonces, sí, sí, yo sabía, pero no era el tiempo de hablar, de distraerme, no, así le pasó a Pedro. Entonces, mijo, esa es la diferencia, es demasiado de grande la diferencia. Esa comparación es demasiado distante de lo que es negar a Jesús, negarse a recibirlo, maldecir su nombre, renegar contra él, hablar a otros mal de su gracia y de su amor. Entonces, eso es diferente, mijo, pero es totalmente, más bien fue una cosa que el Señor ideó para poder tener a Pedro afuera, porque si no, hubiese dañado todo y nosotros hoy no tuviéramos salvación. Entonces, por esa razón fue que Pedro hizo lo que hizo, pero no fue porque lo negara como para blasfemar y pecar contra el Señor, no. Fue por su bien, por su propio bien, deseando guardarle de que no lo mataran. Entonces, pues ahora lo puedes ver, y yo creo que gracias a Dios por tu pregunta, porque esto de la negación, de la razón de la negación de Pedro, no es como nosotros lo hemos predicado muchos años, que simplemente lo negó. Pero el que negó a Jesús falló, todo el que dijo que iba a poner su vida por él, y mira, lo negó. No, 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 eso es un plan divino que Jesús preparó para poder tener a Pedro afuera de la situación, o de lo contrario hubiese echado a perder todo, y no se podía, y de ninguna forma el Señor vino para echar a perderlo todo en la última hora cuando se acercaba a la cruz. No, lejos sea, no, Dios no lo permitía ni lo permitió. Entonces esa fue la razón de la negación de Pedro. Me dijo algo muy subliminal, ¿no? Algo muy por encima, no estaba en su corazón, estuvo en su lengua para que lo hagan quieto, pero no en su corazón. Entonces ahora lo puedes entender mejor, mijo. Luis Fernando. Sí, señora, es que estoy trapeando. Sí, le entiendo mejor. Bueno, mijo, no sabías el plan que había en la negación de Pedro. Para Pedro era algo que no se explicaba, porque ¿por qué lloró amargamente? Porque no se explicaba, porque dijo, él sabía, porque dijo, no lo conozco, era para que lo dejaran quieto, pero le dolía que el Señor fuera a pensar que lo negó, le dolía, y Jesús sabía que no lo negó de corazón, fuese su lengua ahí para que lo quieto, pero Jesús sabía muy bien que de corazón no. Sí, era una estrategia. Era una estrategia, gracias por la palabra exacta, era una estrategia. ¿Y cómo la confirmamos, Luis Fernando? Cuando Jesús resucitó, ¿qué le dijo a María Magdalena cuando fue a la tumba a las 5 de la mañana a llevar florecitas y los perfumes y las aguas aromáticas para rociar la tumba? Como no estaba en la tumba, entonces ella lloró porque no estaba en la tumba. Entonces, cuando se quedó llorando allí en el cementerio donde estaba sepultado, y lloraba y lloraba, ¿dónde lo pondrían? ¿Dónde lo pondrían? Y por ahí sintió pasos y dijo, ese es el sepulturero en el lenguaje nuestro hoy, ¿no? Aquel día era otro nombre, ¿no? Para nosotros es sepulturero. Señor, así sin mirar ni levantar la cabeza, Señor, ¿dónde pusieron a mi Señor que no está en la tumba? Yo quiero ir a adorarle, ¿dónde lo pusieron? Y era Jesús el que se acercaba, y cuando él le dijo, María, ella oyó, ay, es mi Señor, y se acercó rápido a cogerlo por las piernas, a saludarlo, así como un niño cuando agarra a la mamá que lo viene corriendo del colegio a recogerlo, y él sale y la agarra por las piernas, y ahí la aprieta y dice, mamá, gracias que te veo, gracias, mamita. Entonces, María quiso hacer lo mismo, y dice, no, 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 criatura del alma, no me toques todavía que no estoy dando, pero ve y dile a Pedro, mira el mensaje de Jesús, pero ve y dile a Pedro, él no dijo, dile a Juan, que era el discípulo amado, ve y dile a Pedro que lo espero en Galilea. Y se lo mandó a decir. ¿Y qué hizo Pedro cuando Jesús le dio un mensaje exclusivo a Pedro? ¿Por qué? Porque había una estrategia. La estrategia que lo negara no fue inventada por Pedro, fue el Señor mismo para poderlo sacar. Entonces le dolía haber dicho, no lo conozco. No, le dolió con el alma, quería morirse. Lloró amargamente. Entonces ahora Jesús le manda un mensaje exclusivo a Pedro, no a ningún otro. Ve, María, y dile a mis hermanos y a Pedro que lo espero en Galilea. ¿Qué hizo Pedro? Dice la escritura, si leemos eso, ahí creo que está en el Evangelio de Juan, Pedro salió corriendo en el acto, y no para Galilea, para la tumba. Se fue a cerciorarse de qué es esto, y corrió con Juan. Juan también corrió, y Juan era más joven, pero era el mayor, y corrieron los dos, y los dos, como Juan es más joven, llegó primero. ¿Y qué hizo Juan?
se detuvo en la puerta, puso la mano en la roca, en la puerta de la piedra, y ahí se detuvo a mirar desde afuera hacia adentro. ¿Qué hizo Pedro? Pasó derecho, no se detuvo en la puerta, pasó derecho hasta el fondo, hasta el último tramo de la tumba, para estar seguro, mi Señor está aquí. Y le bailó el corazón de Pedro, brincaba de la alegría que su Señor había resucitado, pero fue a la tumba primero y se cercioró y entonces corrió para Galilea. Me parece ver a este hombre por esa carretera corriendo a Galilea porque el Señor dijo que allí lo vería. ¿Ves? Todo te prueba que no fue no fue un invento de Pedro, era sincero en querer defender a su Señor, pero no lo negó porque quiso negarlo de su corazón, fue por su lengua para que lo dejen quieto. Y Jesús fue el que preparó todo ese teatro, todo ese proyecto, ¿no? Toda esa estrategia, fue Jesús que preparó la estrategia para poder tener a Pedro afuera. Y si no, no, eso hubiese sido terrible. Y la escritura es fática que dice, cuando Pedro salió, entonces el sacerdote se acercó y cogió a Jesús por la barba y le arrancó de un tiro, de un golpetazo, un pedazo. Y qué cruel, qué sinvergüenza, ¿no? Qué atrevido, qué malo, aunque no, aunque fuera y no quisiera tenerlo ni aceptarlo. Ellos rechazaron a Jesús a conciencia porque sí sabía por los escritos. Ellos rechazaron a Jesús, así que no hubo oportunidad de salvación para ellos, porque el único camino para ser salvo es Cristo y lo rechazaron y murieron rechazando al Mesías. Sí, tanto judío que murió rechazando al Señor. Ellos no van a resucitar para vida eterna, no, porque ya fueron condenados de una. Todo el que no creyere sería condenado y ya lo fueron, porque ellos negaron a Jesús y lo crucificaron y pidieron la muerte y le pegaron, lo vituperaron. Ellos como sacerdotes le pegaron y después lo entregaron a Roma que lo muriera Roma. Sí, los hombres brutales de Roma. Eso lo hizo ese pueblo. Sí, entonces esa gente que hicieron eso, pues naturalmente rechazaron el único camino de salvación. Entonces, ¿por dónde van a entrar? ¿Por religión? No. No, ninguna religión salva, pero es ninguna, no, nosotros como cristianos podemos decir, no, mi religión salva, no, 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 tampoco no, el que salva es Cristo, porque muchos tienen religión y no tienen a Cristo, aún dentro del pueblo cristiano, hay quienes tienen religión, pero no tienen a Cristo. Entonces, no es que tengan religión y pertenezcan a un grupo religioso, es que tengamos a Cristo en nuestro corazón y vivamos en Él, con Él y por Él. Así fervientemente hasta el día que Él nos llame, sí, viviendo en todo lo que hacemos, podemos dar testimonio de Él en los trabajos, en el colegio, en la calle, en la escuela, en la casa, donde quiera nuestra relación personal con Jesús, como dijo Él y lo enseñó en todos sus 4 evangelios, están las reglas de oro por las cuales nosotros tendríamos que vivir para dar testimonio que Él y nosotros somos uno, como dijo en su oración del capítulo 17 de Juan, que sean todos con nosotros uno, como tú y yo somos uno. Entonces, ese es el estilo de vida, la forma de vida que tenemos que vivir como testimonio, pero obligados a la fuerza, por nuestra fuerza, no, por dependiendo es del poder de Dios que transforma, que redime, que perdona y que cambia nuestra naturaleza humana por la naturaleza divina. Entonces ahí donde tenemos el entender que no es religión, ninguna religión fue clavada en la cruz, ninguna, el que fue clavado fue Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa es la razón de la historia de Pedro, que ahora nosotros la podemos ver y que podemos nosotros hasta vivir cosas así, y aún no entender la historia de Pedro, pero el Señor nos ha dejado entender que esa fue una estrategia, como dice Luis Fernando, la palabra correcta es una estrategia santa para poder sacar a Pedro y que se pudiera llevar a cabo la obra por la cual él vino a este mundo. Entonces, mis hermanos, acuérdense de eso para que cuando le oigan decir de la negación de Pedro, ya ustedes saben que fue algo estratégico de parte del Señor, no de Pedro, porque Pedro lo hizo con su lengua, pero su corazón no estaba para negar, no, daba su vida y la dio, finalmente la dio. Si conoce la historia de la muerte de Pedro o la muerte o la vida de Pedro, Luis Fernando y todos nosotros, si conocen, la sacan por internet, él dio su vida por Jesucristo y fue tanto su amor por él sabía que iba a ser quemado en la hoguera. Fue tanto su amor que dijo a los soldados, no me pongan con la cabeza para arriba, porque lo crucificaron también, lo amarraron, también lo clavaron.
Entonces Dios, no me pongan con la cabeza para arriba porque no soy digno de recordar que mi Señor fue puesto de esa forma. Póngame con la cabeza para abajo. Y voltearon la cruz y lo pusieron con la cabeza para abajo. Así que cuando prendieron fuego a la hoguera, lo primero que estaba era la cabellera de Pedro, la cabeza de Pedro, y él dijo que, mire, ese se puso un dolor más fuerte que que de una crucifixión, como era para los que mataban en las cruces. Entonces, ¿por qué él pidió que le pararan en la cabeza? Porque no era digno. Dijo, yo no soy digno de recordar a mi Señor en esa posición que lo pusieron para salvarme a mí. Miren el amor de Pedro hasta dónde iba, hasta dónde fue. Entonces, no hay razón en ninguna que nosotros pensemos que lo negó para condenación. No, lo dijo aquello subliminalmente por conveniencia, pero no su corazón, no. Su corazón no, estaba dispuesto a morir. Le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo, con tal que a ti no te toquen, yo pongo mi vida. Y si era cierto, era inconmovible esa palabra de Pedro, era infalible, no iba a faltar a eso. Por eso Jesús tuvo que inventar y llevar a cabo ese proceso para poderlo sacar. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando el gallo cantó por segunda vez, Pedro miró al Señor y ¿sabe qué encontró? Los ojos de Jesús estaban mirando a Pedro y se le movió el alma, pero ¡ay! El Señor piensa que yo lo negué, yo no lo negué. Entonces imagínense que esa mirada como que dice, Pedro, te lo dije, mijo. Entonces Pedro se sintió tan adolorido, tan avergonzado, tan triste que se salió a llorar. No se pudo quedar, tenía que llorar a gritos. No, yo no quería negar a mi Señor, tuvo que salirse a hacerlo así, porque él no podía hacerlo. Entonces ven la estrategia de Jesús, cómo funciona y toda la estrategia que Jesús siempre traza para alcanzar a alguien. Ahí funciona a las mil maravillas. Entonces mis hermanos, nunca les había comentado esto porque no había habido la oportunidad, pero ya que lo hubo hoy, se lo he dicho para que ahora ustedes estén muy seguras de qué fue el asunto de Pedro y en qué territorio estaba Pedro. En un territorio total de morir por su Señor. Entonces, mis amados, ahora lo entendemos perfecto. Entonces, yo creo que ahora todos nosotros ya tendremos otro concepto de Pedro y no el que estábamos teniendo hasta hoy, cuando se nos dejó saber que lo había negado. Entonces, ahora pienso que ustedes ya lo saben y yo me siento satisfecha de que haya podido llegar este momento para haberlo compartido con ustedes, porque realmente el amor de Pedro fue inconmovible por su Señor. No hubo quien lo moviera de su amor por Cristo como Pablo, otro que tampoco movió su fe de Cristo. Sabía que lo iba a decapitar, pero fue a la decapitación con gozo, fue con alegría, fue contento, fue satisfecho y hasta iba susurrando una canción. Creo que la canción era la canción de los redimidos, porque hay una canción que solo los redimidos, nosotros los salvados, los únicos, la vamos a cantar. Pero no, los ángeles, dice la escritura, mira en Apocalipsis, dice que los ángeles nos miran y oyen nuestra canción y ellos no la pueden cantar porque no fueron redimidos como nosotros por sangre. Entonces nosotros fuimos redimidos por la sangre del Cordero y por eso vamos a cantar la canción del redimido al Cordero. Qué lindo, que venció y que dio su vida en rescate por la nuestra. Así que mis hermanos, la historia de Jesús es mucho más linda de lo que creíamos y la hemos leído, pero nunca la habíamos entendido como la estamos entendiendo ahora. Así que mis hermanos, adelante. Entonces, y quisiera hablar sobre justamente la sangre de Jesús, que ya lo vieron ustedes ahora un poquito más explicado en lo que hemos comentado de la situación de Pedro con Jesús. Ahí sí que es Pedro con Jesús. Mi hermanito Juan, búscame ahí en Hebreos esa porción que dice, y todo aquel que pisotea la sangre del Señor, que dice pisotear la sangre del Señor. Quiero mirar esa escritura porque es la clave hoy para entender en la Semana Santa lo que significa la sangre de Jesús. Bueno, sí, señor, la leemos luego, después de esa, sí, señor, para quedar todo blanco, todo en claro, ¿sí? Yo la tengo, Hebreos 10:29. Eso es, sí, muchas veces, sí, permíteme aquí un segundito, yo la tengo acá, o aquí para leer todo el fondo. Sí, 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 sí. Leyendo el libro de Hebreos entendemos mucho más claro todavía el sacrificio de Jesús. Vamos a ver, pues a ver. Vamos a ver, habla de la sangre del Señor desde el capítulo 9. Vamos a leer el 10. Mi hermanito dice el 10, 10, 10, 10, 10.
10, 29, 29, 29, quiero leer todo el fondo. Cuanto mayor castigo, porque si pecaremos voluntariamente, está muy bien esa aclaración ahí. Vamos a seguir mirando advertencias a los que vacilan en el cristianismo. Los sacrificios judaicos han perdido su eficacia, la elección de entre Cristo o el juicio. Vamos a mirar aquí. Ujú, ujú. Vamos a seguir mirando. Vamos a leer mi hermanito dice versículo 29, vamos a leer desde el 26. Y antes de eso también habla del valor de la sangre, el porqué de la sangre. Vamos a mirar aquí en esta porción. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que conoció al Señor y volvió atrás y pecó, ya sabe que es pecador porque está pecando sabiendo que teniendo al Señor en su corazón, su deber era permanecer, pero entonces pecó, él sí que pecó negando su antigua fe que había puesto en su Señor, esta personita que con sus hechos niega el haber conocido a Jesús, claro que sí, porque ahora está 7 veces peor de lo que estaba antes. Ahora dice, sí, aquí dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Dónde está haciendo afrenta al Espíritu de gracia? El que niega al Señor abiertamente, como esta señora que yo pensé que estaba pecando, dije, Dios mío, que no vaya más allá porque va a quedar sin salvación. La que le digo que anoche dramatizaba en su vida, tenía temor de lo que ella decía porque me daba miedo que iba a quedar, bueno, sin oportunidad de salvación por su lenguaje tan mal hacia el Señor. Entonces aquí dice, vuelve y leo el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Fue cuando tenía Señor en su corazón e hiciera afrenta al Espíritu de Dios. ¿Cuándo hizo esa afrenta? ¿Cuándo hizo esa afrenta? Cuando pecó, porque esta palabra que está escrita él había creído, y así como está escrita la creyó y la recibió y la vivió y la tuvo, pero ahora la niega. Ahora está pecando, afrentando la verdad que está escrita, que nadie es salvo sino por la fe en Cristo el Señor, y que Cristo el Señor vino y dio su vida para rescate de todos los que confían y creen en Él. Es el negarse a creer en Jesús, el volver su espalda a Jesús, está negando lo que el Espíritu de Dios escribió, y está escrito aquí para conocimiento de todos que Jesús es el Salvador. Ahí está afrentando al Espíritu de gracia. Ahora dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Cuando tenías la verdad y pasaba lo que pasabas creyendo, es que yo por él, es que yo lo tengo, es que yo sé que él es. Aquí está recordando todo el camino que ha vivido alguien que ahora peca contra Dios negándolo o rechazándolo como Salvador y como Señor. Ahora dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aquí habla el que se descarrió y se olvidó del dolor de los demás hermanos, como en Roma cuando eran llevados a los leones, eran comidos y devorados por leones. Entonces muchos llegaron ahí y comieron, sí, los leones los mataron, devoraron su sangre, comieron de sus carnes, y algún cristiano vio, estaba viendo todo este espectáculo por ahí quizá escondido, y veía cómo sus hermanos eran comidos y devorados por los leones, lo veía, y él tenía en su corazón, no, pero es que esto sí, no, pero yo creo que esto sí no lo aguanto, no, pero es que, y comenzó a padecer y a padecer, comenzó a echar para atrás, y olvidó el sacrificio de esta gente que sí dieron su vida por Cristo y que fueron fieles a ese sufrimiento y fueron fieles a esa tortura. Aquí dice que olvidó esos padecimientos de esos cristianos. Ahora dice en el versículo 14, porque de los presos
porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos que murieron por los leones, comidos, devorados por las llamas, decapitados y todo, miraron la herencia en los cielos, la vida eterna con su Señor, contemplaron el cielo. Para ellos morir era partir de este mundo a un mundo de gloria, de paz, donde ya no había más muerte, ni nada más, ni más dolor. Entonces, este personaje que vio todo esto quizás se espantó, se atemorizó, o quizá por un pecado, quizá no fue por angustia, no fue por miedo, quizá fue por un pecado, que es lo que yo creo que es donde no hay reparo, porque por el pecado, por una mujer, por una relación personal ahí entre ellos, se olvidó de Cristo, echó a un lado todo, se olvidó de todo, y testigo, no, pero es que el hermano Juan y el hermano Pedro sí que son valientes, mire cómo ha pasado, él se olvidó del testimonio de esos fieles, lo tuvo en poco, no, siguió fue con sus deseos y sus placeres mundanos, carnales, sí, todo eso. Entonces, esta personita sigue negando y sigue negando y sigue negando hasta que el día llega cuando finalmente no quiere saber del Señor, se niega totalmente, no se humilla, no se arrepiente, en otras palabras, porque el que se arrepiente tiene perdón. Acuérdese, el que se arrepiente tiene perdón, pero el que no se arrepiente, ¿cómo va a ser perdonado si no se arrepintió? Si no reconoció su pecado, si no pidió perdón? Entonces, por eso dice la escritura en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de vida eterna, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, dice Pablo 2000 años atrás. Aguanten, estaban en plena persecución del imperio romano, ahora contra el pueblo cristiano. Sí, entonces dice, aguanten un poquito más, porque que ha de venir vendrá y no tardará. Qué consuelo más, el justo vivirá por fe. Sigan adelante, no le teman a la muerte, sigan adelante. Y si retrocediere, dice Pablo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ay, Dios mío, qué dolor para Pablo. El hermano Pancracio falló en su fe, huyó, negó a su Señor, prefirió que el imperio romano lo tuviera como la gran cosa de un ladito y no lo mataran. Ahí sí que negó a Jesús con propósito y con conciencia, porque lo hizo por salvar su vida. Y Jesús dijo, el que pierde su vida por mí, la hallará, pero el que la salva y no tiene en cuenta la mía, la perderá. Eso lo dijo Jesús allá en sus predicaciones, en los evangelios lo tenemos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice Pablo, no somos de los que retroceden para perdición, sino a los que tienen fe para permanecer, para preservación del alma, para preservación del alma. Entonces, ustedes ven, si leemos todo el libro de los Hebreos, vemos todo lo concerniente al valor, al significado, a la eficacia de la sangre del Cordero. Y el que se niegue, el que niegue a Jesús o lo rechace, está pisoteando al Hijo de Dios y está teniendo por inmunda la sangre del Cordero. Y el que lo haga, pues no tiene salvación, no hay otro camino, Él es el único. Entonces, ven ustedes el valor de la sangre del Cordero. Imagínense, Pedro amaba tanto a su Señor, él estuvo dispuesto a dar su vida, no negarlo, no rechazarlo. Él no lo rechazó, no lo negó. Fue una estrategia, como dice el hermanito de Fernando, que es la palabra clave. Entonces, como fue una cosa estratégicamente hecha, preparada por Jesús, por el primero y único que pidió y solicitó que le dijeran a Pedro, fue por Pedro que preguntó, fue a Pedro que le mandó un mensaje. El único, no tuvo que mandar el mensaje a nadie más. ¿Por qué se lo mandó a Pedro y no a Juan, que era el discípulo amado? Porque Pedro estaba llorando amargamente, llevaba 3 días y 3 noches llorando amargamente, ni comía ni dormía, estaba tan consumido en el dolor, pensando que su Señor pensara. Él pensaba, mi Señor está pensando que yo lo negué, y no sabe Pedro que Jesús tramó todo el asunto para poderlo sacar del lado y poder
entonces Jesús pasaba por donde iba a pasar. Entonces Pedro se condenaba de una forma cuando Jesús tenía la otra. La solución estaba en la mano de Jesús y todo lo hecho fue trazado por Jesús para poder hacer su obra que venía a hacer. Entonces por eso Jesús solicitó, díganle a Pedro, como quien dice, cuando lo sepa, él va a brincar en una pierna y va a alegrarse de que estoy, entonces le pasa el sufrimiento y el dolor. Entonces por eso Jesús le mandó un mensajito antes de ir a Galilea, donde se iba a encontrar con los muchachos. ¿Lo ven entonces cómo termina Jesús el cuidado de Pedro? Para pasar lo que Jesús iba a pasar, Jesús hizo lo posible que saliera. Cuando resucita, por el primero que pregunta y manda un mensaje es a Pedro. Entonces, mis hermanos, el Señor entiende, comprende nuestras intenciones y a veces nosotros nos damos golpes de pecho como Pedro, pero Señor, yo no tenía la intención, no era esa mi deseo. Yo a veces digo al Señor, Señor, nunca por mi mente ha pasado esto que yo hice en este momento. Señor, no sé por qué, y empiezo a darme golpes de pecho, Señor, pero ¿por qué no? Líbrame, no es que el diablo me engañe, ni que hable por mi lengua, ni que haga lo que yo no quiero hacer, Señor, no, repréndelo, y sigo mi lucha hasta que llego a la presencia del Señor, y le suelto todo, y le pido y le digo, entonces siento su paz, como que dice, hijita, yo lo entiendo mejor que tú, tranquila, era necesario, sí, claro, ¿por qué era necesario? Para ver si me importaba que si lo que dije y afectaría quizá la fe de alguien o la persona o quizá mi propia fe, me molestaba, me dolía. No, yo estaba como Pedro, que el corazón hecho 1000 pedazos, pero tenía que reaccionar. Si no reacciono, entonces es que no me importa y tengo que tener cuidado, porque entonces, ¿dónde está mi salvación? Y Santísimo Dios, no, yo tengo que reaccionar. No, 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 y tengo como Pedro, allá arrepentí, allá en el hueco, ahí cuando no, yo no quería hacerlo, yo no quería decir eso, yo no pensé en eso. Sí, estoy ahí, pero Jesús viene para consolarme y dice, hija, no te preocupes, mi sangre te limpia de todo pecado, toda falla, de toda duda, de todo quebranto. Mi sangre te limpia, no hay problema. Mi sangre te limpia de todo pecado. Vuelve a mi paz, conserva mi paz. Entonces siento su perdón, su consuelo, como Pedro. Tan pronto le dijeron, Pedro, el Señor te mandó a decir que te espera en Galilea. El corazón de Pedro brincó y le volvió el alma al cuerpo, como decimos, y se alegró de que le haya mandado un mensaje, como dice, ay, mi Señor no me está rechazando, ay, mi Señor estaba, ay, gracias, Dios mío, ay, gracias, yo creo que quería tener a Jesús y decirle, gracias, Señor, gracias que te acordaste de mí, y no me tuviste esto en cuenta, Señor, gracias que no me lo tuviste, no me castigaste, decimos nosotros, gracias, Señor, que no me castigaste por eso, yo tenía un terror, pero yo no te negué, yo creo que pero 1000 veces, Señor, yo no te negué, Pedro, tranquilo, yo sé que no me negaste, yo sé que no me negaste, fue plan mío para tenerte afuera porque tú fuiste terco y no quisiste creerme que yo tenía que pasar por esto y tú insistías en ir a desbaratarlo todo. No, Pedro, yo lo tuve que hacer, fue mi plan, fue mi estrategia para que tú salieras del grupo porque tú no dejabas que se empezara el juicio, yo tenía que ir a la cruz porque a las 3 de la tarde yo tenía que morir y tú me estabas haciendo esperar. Entonces, ay, Señor, sí, yo creo que se tiraron los pies de eso, Señor. Señor, gracias, gracias, gracias. Ay, gracias, fuiste tú, no fui yo. Ay, qué cosa, ¿no? ¿Ven ustedes el drama? El drama de Pedro con el asunto que nosotros decimos, negó al Señor y decimos, pero, ¿el qué más, mamá? ¿El qué dijo? Y nosotros lo juzgamos, pobre Pedro, el de que dijimos, allá tenemos que pedir perdón. Oiga, Pedro, yo allá abajo dije que tú negaste al Señor, que qué valiente había sido, ¿no? Que en la hora de la verdad, mira, te acobardaste. No, 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 eso no fue. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios por este precioso día y esta semana de gloria, Semana Santa, Semana Grande, para adorar al Señor y mirar estos detallitos. ¿Cómo les pareció la historia de la verdad de la negación de Pedro? Muy bonita, hermana, y para reflexionar o sea, pues, y yo no sabía, yo no tampoco nunca había entendido eso, pero gracias al hermanito que preguntó y gracias a su merced, que el Señor pues la colocó ahí para que nos explicara y nosotros poder entender. Bueno, ahora saben Gracias. ustedes que a veces nosotros nos condenamos y el Señor no nos está condenando. Así es, sí, Amén. Y hermanita. nosotros sí nos condenamos por la más mínima cosa, Señor, que yo dije mentira, yo no, ¿por qué yo dije esta mentira? Yo no he planeado decirla, Señor, yo no sé por qué se me salió y nos damos golpe de pecho, Señor, perdóname, no sé por qué lo dije, yo voy a ir a arreglar eso y voy a decir que yo dije mentira, porque yo no sé, Señor, yo no tenía planeado decirlo, pero se me salió, no sé por qué, y uno se está luchando, ¿por qué? ¿Y por qué? Y uno espera que Dios lo castigue, que Dios lo castigue. Entonces me dice, tranquila, hija, ve, vas a arreglar
arreglar la cuenta, pues ve y diles que tú dijiste mentiras. Y claro que yo voy, suelta lo que sea, si me digan lo que me digan, pero yo permito, con permiso de hablar con él, voy a dar un mensaje a esta persona, permiso, un momentito, yo ahí voy, me busco espacio hasta que llego. Mira, señorita, o mira, señor, por favor, perdóname, me regresé, porque realmente no sé por qué te dije, pero lo que te dije no era la verdad, no sé por qué se me salió, la verdad es esta. Y si de veras, señora, sí, yo sabía que no era eso, lo que tú me dices no era la verdad. Y dije, sí, por eso vine, porque es que no sé por qué se me salió y ya no me atreví a arreglarla, porque delante de la gente, pues, ¿qué iban a pensar? Dice, no, pero te admiro, muchas gracias por venir, sé que es una gran persona y de aquí en adelante tú tienes la puerta abierta en este lugar para que vengas. Y yo, muchas gracias, muchas gracias. Entonces ya me fui perdonada y me fui en paz con la persona. Y entonces le digo, Jesús, gracias, ya se me quitó el peso. Sí, hija, ya arreglaste la cuenta. ¿Ves? Son pruebas que Dios nos pone para ver qué reacción tenemos, si nos importa o no. Claro que nos tiene que importar cualquier mini falla que cometamos. Si no nos molesta, tengamos cuidado. No, dígale, Señor, no me duele haber dicho esto, no me molesta haber dicho esto. Yo dije una mentira. Señor, no, por favor, no, yo no quiero estar tranquila. Yo sé que mentí. Jesús, perdóname, no sé, porque ahí empieza tu batalla, porque tienes que sentir que pecaste. Esa mentira te va a traer a otra y te va a traer a otra y te van a conocer como mentirosa, no como una fiel cristiana que habla verdad, pero al ir a pedir perdón y reconocer tu falla, te van a conocer como una persona honesta, una persona honrada, una persona íntegra y una mujer de veras como hija de Dios, y te van a recibir a la hora que sea, y hacen excepción, hacen a un lado el resto para atenderte a ti. A mí me ha pasado, voy a con sus hijos al almacén, al supermercado, y hay una señorita que es tan linda conmigo y no sé por qué, pero cada vez que me ve, la fila está larga, la cola para la fila de la caja de ella. Allá pueden haber 10, 15, las personas que hay en 8 o 10, lo que sea. Y ella me ve entrar y enseguida mira para todo lado a ver qué caja hay más cercana, para decirme, pasa aquella caja, porque a ti, para que no hagas fila. Y yo no he comprado nada, no tengo nada todavía en la mano, yo no voy a comprar realmente, ¿no? Voy es porque voy a pagar mi seguro médico, la forma simple, que dice el formato simple del seguro médico. Entonces me dice, ¿tú quieres comprar algo? ¿Vas a buscar algo? Me dice, si vas a comprar algo, ve y búscalo y pasa por mi lado que yo busco una caja donde te atiendan más rápido. Entonces digo, bueno, sí, señorita, yo se lo agradezco, pero no sé por qué ella se siente así conmigo. Pero cuando él es mi única cosa que voy a hacer es pagar, digo, no, corazón, vine a pagar solamente el seguro médico y nada más. Dice, bueno, entonces da la vuelta y yo te recibo ahí por el lado de la caja. Entonces yo doy la vuelta y me recibe ahí mi papelito y mi platica, me registra, en menos de 2 minutos, ya, en menos de 1 minuto, ya yo estoy con mi seguro paguito y no he estorbado a nadie, ni le he quitado nada a nadie, porque realmente fue solamente 1 minuto y elegido no por mí, sino por la cajera. Entonces, siempre me hace dar la vueltica para ella atenderme y no tengo que hacer la cola, no tengo que hacer la fila. Me dice, no, corazón, tú no tienes que hacer esa fila, tú eres una persona de la tercera edad, no tienes que esperar. Digo, corazón, pero atrévase a meterse a la filita adelante para que vea que te grita. A mí me han gritado, porque la gente me dice, señora, póngase al frente, usted de la tercera edad, no espere, póngase en el Transmilenio, los alimentadores, póngase al frente. No, corazón, gracias, les agradezco. Cuando llegue y veremos a ver qué hago, para que no me digan, porque cuando lo hago, otros se enojan, otros se me dicen, ay, tenía que ser, ay, esta gente de la tercera siempre hay uno aquí madruga y ellos sí llegan a última hora y ay, tienen que pasar, y se no, yo oigo sus comentarios, por eso no me atrevo a usar ni siquiera la de la fila que ahora yo creo que ni la hay, la fila de la tercera edad, ¿no? La preferencial, yo ni me La atrevo a entrarme ahí. prioritaria. La prioritaria, yo no me entro ahí. No, yo sé que si me entro, alguien me dice, pase, pero pase, y casi me pone, pero pase. Y digo, yo sé que alguien va a protestar. Y cierro los ojos y digo, ay, perdóname, pero yo prefiero esperar. Dice, pero ¿por qué, señora? Si a usted le toca y me gritan. Entonces, si hago caso, me gritan los otros. No, señora, que aquí uno está más de 1 hora y no nos atiende y usted llega y ya la van a atender. Y yo digo, ay, Dios mío, estoy de dos aguas. Entonces, ya aprendí. Llego, veo las filas y me quedo disimuladamente parada en donde está todo el mundo. Y ahí me quedo quietecita porque esa corre más que la preferencial. Entonces digo, no, yo me quedo aquí calladita y no digo nada. Entonces yo bajo mi cabeza, como ahora la tengo caída de por sí, pues me ven con la cabeza caída y más me consideran. Y la niña del centro comercial de Colsubsidio, pues me considera porque me ve mi cabecita caída. Entonces ella por eso me hace ese favor de tenerme en cuenta y no me hace esperar ni estar en fila ni nada.
Entonces, pues yo un minutico, menos de un minuto, ya tomé solo registrar el papel y ya reciben mi platica y ya estoy en menos de medio minuto, pero la gente se molesta. Entonces yo por eso no lo hago. Pero ella, ella se está fija, ella me ve entrar porque casi me toca frente a la puerta, en la caja frente a la puerta. Entonces yo doy mi vuelta y sigo haciendo mis cositas para ver en qué filita me pongo, en la más corta y todo. Cuando ella me chequea, va a la fila, ella ha ido a la fila a buscarme y a sacarme de la fila larga. Véngase, señora, tú no tienes que esperar aquí en esta fila. Vente, ¿qué quieres? No solamente pagar el seguro. Véngase, véngase, no es ningún problema. Eso es cuestión de medio segundo. Y le viene diciendo, ella es una persona de tercera edad y solamente necesita una cosa, es pagar su planilla, nada más. Entonces le va dando consuelo, ¿no? Como dice, no se molesten con ella. Entonces me hace eso, pero yo sé que la gracia de Dios que me guarde y me ayuda, pero uno tiene sus momentos cuando sin saberse de dónde le sale a uno una palabra que no era. Y la dijo, ¿y por qué yo dije eso? Y si es un dolor horrible y es algo sencillo, ¿cuánto más Pedro se sentiría? Yo supe de una vez, una ocasión, para terminar, alguien me dijo algo que yo sabía que no era correcto que me lo hubiese dicho, no porque era malo, no, sino porque nunca pensé que esa personita iba a considerarme en una forma que realmente no era no eran mis principios. Entonces, yo me sentí con mucho dolor. Sí, era un buen muchacho, sí, un buen hombre, sí, pero no, dije, no, yo no vine aquí a buscar ningún favor de nadie, ni ninguna oferta de nadie, de amor, ni de nada. Dije, no, eso a mí me duele, y me dolió en el alma y en el corazón que este hermanito en que yo confiaba como un hermano, yo no veía a nadie más como otra cosa, no como mi hermano me dijera algo así como amoroso. Yo dije, no, Jesús, ¿qué es esto? Yo no vine aquí a buscar ningún varón, yo vine aquí a buscarte a ti. Entonces, no, pero qué cosa, qué triste, esto no, qué cosa, esto va a interrumpir todo, Señor, no. Y yo me entristecí, estuve 3 días sin comer y 3 días sin beber ni agua, y en ayuno entré de dolor, porque me causó mucho dolor que se haya dirigido a mí con esos propósitos que yo no los tenía en mi corazón, y a eso yo fui, y eso me dolió demasiado que se fijara en mí en ese sentido. Entonces yo no, a mí se me fue todo, no, yo no comí, yo no dormí, yo no bebí agua, no, estaba en ayuno de dolor causado por un dolor. Cuando finalmente se dio cuenta que yo ni a la iglesia fui esos 3 días, ni a la iglesia fui, porque sentía que si yo voy, va a pensar que voy a responderle a su propuesta. No, yo no voy tampoco. No, yo a mi Señor no lo dejo, pero yo no paso por allí hoy en esta semana hasta que no le pase. Entonces seguro le trabajó la cosa. Y trabajó la cosa y se preocupó porque no me veía llegar. Entonces escribió una notita y me la mandó a mi trabajo. Entonces yo leí la notita y me dice, me pedía 1000 perdones, perdóname que parece que te dije algo que no estuvo de acuerdo a tus propósitos ni planes. Y yo dije, ay, gracias, Señor, ay, gracias, Señor, ay, gracias, Señor. Ahora puedo volver porque ya sabe que no tengo ningún interés en ir, porque voy a verlo ya y voy a responderle, y no, Señor, no. Entonces hasta que Dios no trató en el corazón de él, pues yo no tuve la puerta abierta para llegar con un corazón dispuesto a que ya la cosa está arreglada y ya me ve y dice, no vino por mí, vino fue realmente porque viene a adorar al Señor. Sí, eso es lo que yo quería que supiera, que no voy allí porque voy a verlo, no, ni me interesa sus propuestas, tampoco no. Entonces ya nos hicimos, fue amigos y es un buen amigo, es un buen amigo y un buen hombre, pero cometió ese error que no es pecado. No es pecado, yo soltero, yo también, joven, él, yo también, pues no fue pecado, pero me dolió su actitud, que pensara de mí como que podía responderle a una propuesta de amor, ¿no? Íbamos a ser novios, no, pues yo no tenía interés, no, eso yo no fui, yo fui a conocer a mi Señor, a estar con mi Señor y a conocer más de Él. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, mi conciencia quedó tranquila y la de Él también, y nunca más se dirigió a mí, nunca más me miró con esos ojos, no, nunca más, y ninguno tampoco, porque no fuese mi plan ni mi propósito. Entonces el Señor así me honró y me guardó, entonces ya ahora tengo delante entonces un testimonio mejor que el que hubiese tenido si yo hubiese correspondido a esa propuesta cuando en verdad no era la voluntad de Dios ni tampoco la mía. Entonces ven ustedes que hay cosas en la vida que sí nos pueden comprometer o hacer pensar a otro que estamos respondiendo a algo
con nuestra asistencia, nuestro lugar donde estamos, que de hecho yo no iba, no iba a abandonar mi fe en el Señor. No soy el Señor, si aquí en otro lado me voy, pero contigo, no, yo no te voy a dejar a ti, tú eres mi todo. Entonces tenía mi plan, si esto sigue, no, yo no voy a aceptar esto. Entonces, pues naturalmente Dios me tuvo esos 3 días. A Pedro lo tuvo esos 3 días, Pedro estuvo llorando amargamente, no comió tampoco, no, tampoco durmió, no estuvo en paz, lloraba y lloraba. Creo que su esposa se preocupó, pero este hombre lleva 3 días llorando. Dice que le duele algo, que el Señor piensa que lo negó. Yo no lo negué. Julanita, vamos a ponerle el nombre a la esposa de Pedro, vamos a ponerle Juanita, yo no lo negué, era para que me dejaran quieto. Y la demás, Juanita, Pedro, sí, pero ya sabemos que tú no lo negaste, entonces ya quédate tranquilo. No puedo, Juanita, el Señor se me fue, lo mataron. Y yo creo que él se fue pensando que yo lo negué, yo no lo negué. Y esa era la angustia de Pedro, yo lo puedo entender porque yo la pasé. Entonces, ustedes ven tantas cosas que hay en la palabra que tienen otro sentido que no es el que nosotros le damos. Y Dios Señor nos revela y nos muestra cuál es su verdad y su plan y su estrategia y por qué fue. Entonces ya uno recibe su paz y su perdón. Entonces siguió en adelante su relación con él. Pero fue un momento de prueba, a ver si me importaba lo que hice o lo que no hice. Me tiene que importar si lo hice mal. No podemos dejar quieta la cosa. Si a ti tú hiciste algo y te sientes culpable, así sea lo más mínimo, una mentira, un ejemplo, una mentira que te salió y la dijiste sin haberla planeado siquiera, entonces te va a doler. Y si te duele, estás perfectamente bien ante Dios, estás obrando bien. Si no te duele, preocúpate. ¡Ey! Preocúpate. No, yo dije esta mentira, pero ¿qué importa? Ay, todos dicen mentiras. Pues yo también dije la mía ahí, blanquita, chiquita, para que me atendieran. ¡Ey! No, esa no debe ser la actitud. No. Inmediatamente, uy, Señor, ¡ey! ¿Será que yo estoy? No, que no me importe, ¿será pecado? Señor, no, por favor, no, yo no quiero pecar, Señor, no, perdóname si no me importó aún que hubiera negado, que hubiera hecho la mentira, perdóname, Señor, no, yo no quiero decir la segunda porque me voy a acostumbrar a ser mentirosa. Entonces uno comienza a reaccionar, a reflexionar, a luchar, a pelear con uno mismo, y uno siente que como que la vara de Dios le va a dar su golpetazo. No, tampoco, Él no está ahí para el golpe, está ahí para decir, hijita, tranquila, lo sé, pero quería probarte. Quería saber si te importaba o no. Otro día hablamos del camino de Maús, donde aquellos muchachos iban hablando con Jesús y lo que iba pasando. Eso nos pasa a nosotros también. Entonces, mis hermanos, luego hablaremos de eso porque sigue la historia y no terminamos. Entonces, vamos a orar a Dios ahora sobre esta